Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos hoy, muchas gracias por su asistencia. Tenemos hoy el placer de hablar del nuevo libro, el nuevo ensayo de Pedro Fuentes, Eros y el titán posmoderno, que luego al terminar pues, el autor gustosamente dedicará el libro a quienes deseen adquirirlo, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un libro, como ya podrán comprobar, de alta filosofía, de pensamiento, pero que tiene mucha relación con nuestra vida cotidiana. Parece que no, pero la metafísica está mucho más cerca de nosotros, ¿no? La metafísica y la estética, porque en el libro pues, habla del titán posmoderno, habla de Eros, pero aparecen temas pues que actualmente tienen mucha relación con nosotros, como puede ser la inteligencia artificial, como son las redes sociales, el lenguaje, la búsqueda de la verdad, la decadencia de las humanidades, la deshumanización de la ciencia, etcétera, etcétera. O sea, son temas francamente interesantes que ahora en el debate ya verán ustedes que va a dar mucho juego, ¿no? El libro, presento antes de presentar a Pedro, aunque por otra parte Pedro es sobradamente conocido, ¿no? en esta casa, pero voy a presentar también a la que ha hecho posible que el libro se publique, que es Alicia Ares, ¿no? Yo diría que la que es una titán posmoderna es Alicia, porque realmente fundar una editorial independiente, como hizo con su padre, ¿no? El malogrado poeta Luis García Ares, hace 20 años, fundar una editorial independiente, independiente en esta época, pues eso sí que es titánico, ¿no? Y una editorial como Cuadernos del Laberinto, dedicada inicialmente a poesía y novela negra. Luego ya han ampliado, digamos, el catálogo con historia, con pensamiento y con otros temas, pero inicialmente era poesía y novela negra, ¿no? Es muy curioso porque he estado un poco viendo el catálogo de Cuadernos del Laberinto y te puedes encontrar cosas tan curiosas, tan llamativas, tan exquisitas, diría yo, como La Cruz del Valle, el libreto de una zarzuela firmado por Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O sea, sorprendente, además editado por Luis Alberto de Cuenca, creo. Es un facsímil es un facsímil, sí. Una zarzuela que escribió Bécquer con seudónimo. Sí, sí. O sea, es curioso, ¿no? Bueno, Bécquer, claro, Bécquer, como dice el propio Luis Alberto, es el padre de todos nosotros, se refiere a los poetas, ¿no? Los poetas del siglo XX, ¿no? Te encuentras con una antología de poesía femenina, enésima hoja, ¿no? Y al mismo tiempo te encuentras con novelas negras, pero novelas negras hard-boiled, que son las novelas negras americanas, pues llenas a veces de violencia, ¿no? Como por ejemplo las novelas de Julián Ibáñez, que es un bestseller, un autor español bestseller de novelas negras. Diríamos que si los americanos tienen a James Ellroy, ¿no? L.A. Confidencial, La Dalia Negra, pues en España tenemos a Julián Ibáñez, ¿no? Digo esto porque he encontrado en Babelia, el suplemento literario del País, una frase que me ha parecido muy curiosa sobre una novela de Julián Ibáñez, que es «Todas las mujeres son peligrosas». Esto además creo que es una constante del hard-boiled, ¿no? La mujer siempre en esas novelas es especialmente... La femme fatale. No, la femme fatale, que lleva al abismo, a la perdición, ¿no? Bueno, pues en Babelia hay una frase que dice «hard-boiled», se refiere a «Todas las mujeres son peligrosas» de Julián Ibáñez, y dice «hard-boiled de polígonos, carreteras secundarias y bares de vinos de corcho». Ibáñez es escritor de escritores y de lectores que se transforman en prosélitos. Bueno, pues es una flor que le dedica a Babelia a este tipo de novelas, ¿no? Y bueno, y por supuesto, pues también pensamiento. En el caso concreto, ya vamos llegando a Pedro Fuentes, pues ya en Cuadernos del Laberinto ya publicó anteriormente La ausencia kantiana en el arte actual y ahora Eros y el titán posmoderno, ¿no? Que como digo, bueno, pues es un libro como muy sugestivo, lleno de muchas ideas, breve, pero la verdad es que muy contundente y que yo creo que da mucho juego, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Alicia quieres comentar algo del libro y de Pedro Fuentes, con el que luego hablaremos, ¿no?
Claro, es un placer. Muchas gracias a Alfonso por la presentación que has hecho de la editorial, que me ha parecido muy acertada y has dado justo los puntos fuertes de la editorial. Sí. Y ya centrándonos en Pedro, este es efectivamente el segundo libro que publicamos. Si bien el anterior, La ausencia kantiana, también es un ensayo, pero hay que indicar que Pedro también es un gran novelista. Pero es verdad que en su obra, tanto en las novelas como en estos libros de ensayo, siempre encontramos, aunque sea literatura, aunque sean novelas, siempre encontramos una profunda reflexión y una mirada muy filosófica sobre la vida. En este que vamos a presentar hoy, en Eros y el titán postmoderno, Pedro nos enfrenta a la lucha entre Eros, es decir, lo que se construye, y Tánatos, que es lo que se destruye. Y por lo menos hay que recordar que Titán fue quien robó a los dioses la luz y se la entregó a los hombres. De esta forma, Pedro nos muestra que lejos de parecer lo contrario, el momento histórico actual carece de manera clara de una falta de filosofía, de arte y literatura que lo defina. Realmente, ¿podríamos hablar del ocaso de la filosofía? ¿O podríamos hablar de un vacío existencial en los seres humanos? Estos son temas que Pedro habla en este nuevo libro. Porque es cierto que la sociedad actual del siglo XXI ha abandonado el sentido del equilibrio y la armonía, según Pedro, en Eros, y ha entregado su vida al titán, que lo constituye el pensamiento egocéntrico y materialista que rige la sociedad actual. Como editora, para mí son estos libros, aparte de los que ha citado Alfonso, este tratado de ética para la posmodernidad, lo que busco y lo que me hace sentir un gran bienestar al editarlos. Y ya desde las primeras páginas, cuando Pedro me mandó el libro, veo que es un libro necesario, sobre todo hoy en día, donde, como Pedro nos indica en una frase muy contundente del libro, nos dice que en la sociedad contemporánea ser es una labor enormemente complicada. Y yo estoy de acuerdo, quizá porque ahora mismo el gran sentido de la vida es tener, no el ser. Y en este tratado Pedro nos hace una reflexión muy profunda sobre los cambios que se han producido en la sociedad y en fin, me parece un manual de ética contemporáneo. Por eso he de agradecer que sigan esta editorial. Pues muchas gracias, Alicia, Alfonso, y gracias a Zayas por estar aquí otra vez, y a todos vosotros, y muy especialmente a Manuel Gómez Anuarbe, que fue un poco el iniciador del asunto. ¿Y por qué? Porque este libro es el producto de 3 años, casi 4 años de trabajo, de investigación y de pensamiento, que surge a través de unas charlas que él me propuso para un centro, Utopía, con Iraida Domecq, donde yo, bueno, pues di finalmente aquellas charlas, se llamaban Eros y el titán postmoderno, que era esta confrontación, y yo después construí el libro a través de las notas de esa charla y todas las disquisiciones que salieron de esas tardes que pasamos allí en la calle Garcilaso, en el centro de Iraida Domecq, Utopía, como os digo. Bueno, pues hay muchas anécdotas del libro, pero me gustaría comentar la primera, así a simple vista, para ubicarlo un poco. Es un libro breve. Ayer precisamente tuve no discusión, pero sí una charla con algunos autores que afirmaron que estos ensayos breves pues no parecen serios porque pudiera parecer que no tienen una estructura sólida debido a su brevedad. Claro, yo rápidamente pues estuve muy callado, pero ya hubo un momento que ya pues dejé de estar callado y entonces simplemente dije, bueno, pues es curioso, pero claro, de la brevedad de la vida de Séneca son 60 páginas, Nostalgia del absoluto de George Steiner son 60 páginas y editado por Siruela, que además el formato es así, es pequeño, es la mitad del libro. En fin, Schelling, otro ensayo del gran Schelling, nada menos, otras 80 páginas, y entonces, claro, simplemente pues, hice esa pequeña reflexión. ¿Por qué digo esto? Porque
Alicia sabe que yo, con este ensayo, ha habido un momento en el que he simplificado. Yo he eliminado aproximadamente 25 páginas del ensayo original. ¿Y por qué las eliminé? Porque quise simplificar. Quise simplificar y convertir el ensayo un poco, como decía Alfonso, en un manual, en una especie de manual que fuera como muy práctico y que, sin entrar en muchos recovecos, nos diera rápidamente una pista. Y ese es el ensayo. Luego, bueno, pues agradecer a la editorial y muy concretamente a Alicia la manera de encontrar ese formato que creo que tiene un equilibrio perfecto, algo de lo que habla mucho el libro, del equilibrio y de la armonía entre lo que hay escrito y lo que a simple vista parece que tienes en la mano cuando tomas el ensayo. Y por mi parte, como anécdota y como introducción, pues estoy dispuesto a vuestros devaneos filosóficos, pero esa es la razón de existencia de este ensayo. Muy bien. Has nombrado a George Steiner, ¿no?, autor de Nostalgia del Absoluto, que lo citas en el libro, y George Steiner habla de en Nostalgia del Absoluto y en otras obras, habla de que el hombre, él lo define como homo querens, o sea, el hombre que busca, el hombre que se hace preguntas, ¿no? Bueno, yo diría que ese es Pedro Fuentes, ¿eh? Es un homo querens, aquí donde lo veis, es un homo querens, ¿no?, que se hace preguntas porque es muy inquieto, ¿no? Y entonces, un homo sapiens guión querens. Claro, por supuesto, el sapiens, el valor se supone... Bueno, el sapiens quiero decir por ir erguido, porque sí, por lo demás yo, pues... Sí. En fin, bueno, sí. Quería decir con eso, no, bueno, que evidentemente Pedro tiene esa doble faceta, por un lado, una faceta sorprendente. Cuando nos empezamos a tratar y a conocer el año pasado, me quedé sorprendido por el hecho de que, por un lado, tuviera una formación en economía, ¿no?, en finanzas, y hubiera trabajado en la industria durante mucho tiempo, cuenta de resultados, ese tipo de cosas, ¿no?, balances, etcétera. Fusiones, sopas, un mundo de tiburones, ¿no? Y por otra parte tiene esa otra faceta de humanista además muy variado, ¿no? Pintor, fotógrafo, novelista, luego ensayista, ¿no?, preocupado, músico, fotógrafo, vamos al libro, cineasta. Es que de eso habla el libro, de eso tiene mucho que ver con el libro. Bueno, lo que quería decir con esto es que a mí lo que me parece es que, o sea, tú actúas, escribes, quizá por ese carácter inquieto que tienes, y una cosa que me sorprende, y espero que nos lo expliques, es cómo consigues enlazar todo eso y que además aterrice en un libro, porque este libro, detrás del libro está todo eso que acabamos de decir, está esa trayectoria y esas preocupaciones y esas inquietudes, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cuestión muy fácil que define todo el asunto, y es dentro de los campos de la filosofía y de la propia vida, pues uno se va posicionando a lo largo del tiempo donde, bueno, pues donde encuentra una referencia, donde se siente simplemente más cómodo. Yo, si a mí se me tuviera que clasificar, que a veces, bueno, pues dependiendo los momentos y las circunstancias, alguien lo hace y con buena intención, y pues yo diría que mi recorrido es existencialista. Yo soy profundamente mi vida se mueve dentro de esa idea del existencialismo, del ser y no del tener. Y se mueve dentro de esa corriente, bueno, pues porque por la razón que sea, pues me encuentro más cómodo, me identifico, tengo un sentido de identidad como individuo con la sociedad, con el mundo y con la trascendencia del ser humano, y entonces a partir de ahí pues los libros se construyen desde esa manera, teniendo en cuenta que yo soy, si alguien me tuviera que catalogar como pensador o libre pensador o como, en fin, o humanista, tal, pues existencialista. Para mí es fundamental el ser, y es lo que eso da paso, en la ausencia kantiana ya pasó, revelándose concretamente sobre el mundo de la pintura, pues el ser inexistente. Y entonces ahora, bueno, ha pasado mucho tiempo, porque desde que yo escribí La ausencia kantiana y luego se publicó, pero desde el momento de gestación, pues La ausencia kantiana se escribió hace 10 años. Y bueno, ha pasado tiempo. Pero este, que es de 4 años y se ha publicado hace un mes y medio, pues se mueve de la misma manera. Lo que ha sucedido es que la gran destrucción
existencialista que se ha producido en estos últimos 10 años, a mí me parece que es tan relevante, tan importante y tan evidente que no deja lugar a dudas. Entonces, en el sentido que comentabais tanto tú como Alicia, pues es un libro que confronta el eros. El eros es un concepto muy amplio, pero yo he tomado el eros platónico. El eros platónico se despega de esa idea del deseo y del impulso romántico y erótico para llevarlo al impulso de fuerza productiva, de creatividad y originaria de una consecución sobre el campo del equilibrio y de la armonía. Por lo tanto, lo que yo he enfrentado en el libro es el eros platónico del equilibrio y de la armonía. Y en esa confección del equilibrio y la armonía está el mundo de las ideas de Platón, el conocimiento, el proceso ascensional que nos lleva a ese concepto de la belleza, el hombre, la belleza, equilibrio, armonía y esa idea trascendente que es la gran idea del mundo de las ideas de Platón, que luego en el pensamiento cristiano es, bueno, Dios a través de la figura de Cristo. Ese es el eros que yo he tomado. Me he desligado del eros romano, todo el tema del erotismo, me he desligado del eros de la teoría del caos, de la destrucción, etc. Y he tomado ese eros y lo que he hecho es confrontarlo con lo que lo está destruyendo, que yo lo he llamado el titán posmoderno, que es la posmodernidad que hemos vivido en los últimos 30 años, que ya no es posmodernidad, ahora es transhumanismo, que es un concepto importante, pero que ha destruido ese concepto del verdadero eros. Ese eros que además, si lo trasladamos a la idea del amor, no es el concepto erótico, sino es el amor fraternal, desde el punto de vista del amor, el concepto del amor fraternal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la disquisición, mi apuesta en el libro es intentar hacerle ver al lector cómo ese eros de equilibrio y armonía del ser se está destruyendo porque lo que muy perversamente y sabiamente ha hecho la sociedad de los últimos 25 años, concretamente desde el año 2000 con el cambio digital, ha sido construir un falso eros. Y aquí es donde entra Steiner con Nostalgia del Absoluto. Joseph Steiner explicaba muy claramente en el libro que la necesidad del hombre hacia la existencia siempre es necesaria. Y como es necesaria, cuando hay procesos en la historia, como fue el marxismo, que destruye esa existencia, la necesidad sigue estando presente. Y como está presente, se mueven otros aspectos, se genera un lenguaje nuevo, unas ideas nuevas, que en el fondo vienen a responder a lo mismo de siempre porque el hombre lo necesita. Pero se ha cambiado el concepto. Y esto, pues yo creo que ya nos va sonando a lo que sucede en la actualidad a nivel mundial. El concepto de verdad, dónde identificamos la verdad, el relativismo al que hemos llegado y esa construcción de un eros que parece que nos sirve, que nos provee un canon de apuesta hacia un universo que nos puede hacer felices o existentes, pero que vemos que no nos lleva a ese proceso existente, sino que nos lleva a un proceso relativista, materialista y que de alguna manera se aleja del eros. Y además es dañino para el hombre. Y esa es la tesis de trabajo del libro. Planteando, resumo, desde el eros platónico, equilibrio y armonía, ver cómo la sociedad ha construido un falso eros, que es la tesis. Pregunta. Sí, referente a lo que acabas de decir, por ejemplo, que la verdad y la justicia ahora mismo son muy difíciles de definir y tú lo achacas en gran parte a la falta de pensamiento crítico. Entonces, a través de esta falta de pensamiento crítico, ¿cómo la sociedad actual crees que se puede enfrentar a temas como la justicia o la verdad o la belleza, la sabiduría, temas tan importantes sin ese pensamiento crítico, sin con la manipulación también actual de todos estos temas? Claro, pues el segundo eje argumental del libro es este. ¿Qué tenemos que hacer para combatir este falso eros? Pues necesitamos tener pensamiento crítico, juicio crítico. Lo que sucede es que para tener juicio crítico
necesitamos ahondar en el campo del pensamiento, las humanidades. Si no ahondamos en el campo de pensamiento, es difícil tener el juicio crítico. Y si no tenemos el juicio crítico, combatir al titán posmoderno resulta muy complicado. Porque además, el titán posmoderno ahora mismo, dentro de la sociología actual del primer cuarto del siglo XXI, porque es que ya no estamos en... parece que las Torres Gemelas están ahí al lado, pero es que nos hemos comido un cuarto del siglo XXI. Y cuando nos demos cuenta, estamos en la mitad del siglo XXI. Y entonces, ahí es donde estamos posicionados. Entonces, si no hay humanidades, si no hay estudio y si no cambia el pensamiento, va a ser muy difícil, porque son las generaciones jóvenes las que tienen que tomar ese relevo a través de ese juicio crítico. ¿Qué necesitan para ello? Bueno, empezar a pensar que, pues no sé, son anécdotas, pero a lo mejor empezar a pensar que estudiar una carrera de historia del arte no es una aberración y no es tirarse por un precipicio, que estudiar filosofía, volver a la filosofía, si no hay pensamiento, difícilmente, recordad Descartes cuando nos decía, pienso, luego existo. Si Descartes levantara la cabeza, pues ahora mismo no existiríamos, estamos dentro un poco de ese proceso. ¿Y por qué nos ha pasado eso? ¿Y por qué? Porque es muchísimo más cómodo no tener juicio crítico, es mucho más cómodo, esto ya lo dijo Sartre y Simone de Beauvoir, es mucho más fácil el proceso no existencial donde tú te dejas arrastrar por la masa, acabas pensando como la masa. Bueno, yo he visto infinidad de intervenciones en televisión y en prensa que le preguntan a alguien, ¿y por qué opina? Bueno, porque es lo que opina todo el mundo. Es una frase fatal, fatal. Los jóvenes, no, ¿y por qué no haces esto? Bueno, ¿para qué sirve la historia? Te dicen muchos jóvenes. Pero ¿para qué sirve la historia si la historia ya sucedió? Pues sirve para conocer el pasado, entender el presente y poder proyectar el futuro. Entonces, bueno, esta es la disquisición. Entonces, estamos en un momento difícil, porque lo que no nos sirve es pensar que, bueno, hay una burbuja de la sociedad que sí, pero es que la sociedad es muy amplia. Y lo que mueve la sociedad no es una burbuja, es el conjunto de una sociedad. Hemos cambiado los porcentajes. Es decir, ahora hay un 25% de burbuja y el resto, en fin, podríamos evaluarlo. No, es que antes a lo mejor había un 75% que movía la sociedad en un sentido y un 25% de burbuja que era, bueno, una falta de pensamiento crítico. Además, esto nos lleva a otro de los grandes problemas que se apuntan en el libro, es el asunto de la trascendencia, que es una lucha constante, claro. Antes de pasar a la trascendencia, te quería preguntar, has hablado de las humanidades, pero yo ahí veo dos problemas para aterrizar a la situación en la que nos encontramos. Primero, que hoy en día hay un clima utilitarista que hace que a los chavales jóvenes se les empuje a estudiar ingenierías, las famosas STEM, matemáticas, tecnológica, ingeniería, etc. Sí. Y no humanidades. Y segundo problema, la gente que va a estudiar humanidades se encuentra con que en España gran parte de las facultades de filosofía pues están copadas por posmodernos. Por ejemplo, en el tema del género, ¿no? Ahora mismo el género es... cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, ¿no? Se puede decir que el gran debate en las universidades era el marxismo. Marxismo sí, marxismo no. Bueno, eso parece que ha pasado la historia, pero ahora está el tema de moda es el género, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil conectar a lo mejor con los ideales platónicos, con los ideales de belleza, de verdad, de bien, con la metafísica antigua, o sea, que esa es otra. O sea, ¿qué humanidades les ofrecemos a las nuevas generaciones? Tenemos que pensar lo siguiente. El campo de las humanidades no es fácil y no es agradable. La filosofía nunca fue agradable. Yo fui un estudiante de COU en el año 1979 y tenía filosofía. Estudiaba matemáticas, historia del arte, filosofía. Yo era mixto, era ciencias y letras y tuve que cogerme el libro de filosofía y estudiar la filosofía. Es un libro que utilizo a veces para algunas de mis clases, para sintetizar, y algunas veces lo cojo y digo que si yo le doy este libro a algunas de las personas jóvenes que conozco, o sea, se les abre la cabeza en canal, porque son libros que yo tuve que estudiar, y yo y todos los de mi generación,
y ahora ¿por qué no estamos capacitados para que esos libros puedan ser entendidos? Esa es la cuestión. Entonces, esto tiene mucho que ver con la ingeniería social que se lleva trazando durante mucho tiempo, porque apuntábamos un cambio de tendencia en prioridades, pero es que la sociedad posmoderna parte de algunos conceptos que son muy dañinos. El asunto de la verdad, el de la falta de verdad, es tremendo. La falta de verdad está ligado al campo del pensamiento, porque cuando tú te formas en el pensamiento, puedes hacer una construcción de la verdad más adecuada, pero si no lo haces, la pierdes. Y entonces, pues también por ahí está el asunto. Y ya insisto, no me vale, perdón, que digamos, no, un 25% no es así. No, es que yo la verdad es que trato con distintos segmentos de la sociedad y claro, a mí me resulta muy triste ver cómo en una parte de la sociedad se ha perdido. Y luego esto está unido a un fenómeno que estamos experimentando no solo en España, sino en el mundo, y es la destrucción que se está produciendo de la clase media. Esto que parece un asunto sociológico e incluso político, está muy ligado a los procesos de pensamiento. ¿Por qué? Porque la escala de oportunidades se está volviendo a reducir. Y como se está volviendo a reducir, ¿qué han hecho? No, si ahora tenemos todas las oportunidades del mundo, ahí tenemos una tecnología y unas redes sociales que nos proveen de todo. Es cierto que hoy en día el que no aprende es verdad que es porque no quiere. Porque es que si moverte de tu casa delante del televisor y con toda la información que hay, la enorme cantidad de datos, etcétera, se puede aprender mucho. Pero todo este sistema, bajo mi teoría de trabajo, está muy pervertido. Muy pervertido porque el Big Data, por ejemplo, que saldremos ahora hablando un poco de ello, que a lo mejor no necesitamos tantos datos, que a lo mejor necesitamos menos datos y ser capaces de pensar y de tener la capacidad de relacionar esos datos. Porque al final, que es un tema que ya se está viendo con el ChatGPT, es que tenemos muchos datos y si no aparece una IA que es capaz de hacer algo con esa enorme cantidad de datos, yo, hombre, a lo mejor no voy a ser capaz de hacerlo. Y eso es una confrontación también del falso eros. Cuando a ti el falso eros te lo construyen desde la falta de conocimiento, la falta de esfuerzo y de adversidad para conocer y para aprender, una falta de desamor, una anulación a nivel social del amor fraternal, una sexualización de la sociedad, en fin, todo esto te va metiendo en un cajón desastre donde te quedan menos recursos y cuando levantas la cabeza eres un existencialista. ¿Por qué? Porque te quedas en minoría. A mí lo que me sorprende es que con cuánto como se lucha por las minorías, porque estamos en el momento de la lucha por las minorías, claro, hay una clasificación de las minorías, porque hay otras minorías por las que no se lucha nada. Como es, bueno, ayer estuve con un par de filósofos estupendos, concretamente con Carmen Bueno, que ha hecho un prólogo estupendo del libro, a quien le doy las gracias encarecidamente, y bueno, y estamos ya en un reducto. Entonces, ¿existe esa confrontación? Absolutamente total. ¿Tenemos que cambiar la situación? Sí. ¿Cómo cambiarla? Estamos en un momento muy difícil. Por eso simplifiqué el libro y al final de algunos capítulos lo que yo doy son preguntas. Yo de repente me paro en seco, después de haber hecho mi speech del pensamiento, y digo, bueno, lector, ¿y ahora tú crees que esto es adecuado? ¿Te sirve este asunto? ¿Podríamos pensar en hacer otra cosa? ¿Podríamos pensar en recuperar las humanidades? ¿Y si nos pusiéramos a entender que la filosofía es necesario? Y voy lanzando muchas preguntas para el lector, porque me parece mucho más interesante, porque tiene que ser un poco ese nivel de reflexión, es decir, llegar y soltar una teoría
ya se ha acabado, estamos en el campo de la teoría. Porque además la experimentación hoy en día, bajo mi punto de vista, salvo en el aspecto tecnológico, está absolutamente un poco arrinconada. ¿Por qué? Porque luego no hay mercado. ¿A quién le interesa una experimentación arqueológica, una experimentación sobre una investigación científica que no se traslade exactamente a todo lo que mueve el aparato tecnológico, sobre todo con la inteligencia artificial? Pues es muy complicado. Yo saqué una estadística el mes pasado, el 80% de los artículos que hay que parecen de humanidades, todos están relacionados con la inteligencia artificial. Saqué como 60, saqué el porcentaje y dije, el 80% me están hablando de inteligencia artificial. Ahora que hablas de inteligencia artificial, hay dos cosas que a mí me han llamado la atención del libro. Las dos tienen que ver con la tecnología digital, ¿no? Una son las redes sociales, de las que tú has hablado, y dice, textualmente dices en el libro, si no estás en las redes, no existes. Eso pasa hoy en día, sobre todo a la gente joven, pero incluso también a la gente mayor. Luego, asumo lo que los demás dicen, pero no lo que yo pienso. Eso me parece muy peligroso, ¿no? Ese sesgo de... Es que cuando estamos analizando la burbuja, bueno, pues hay un porcentaje que efectivamente es lo que piensa, y es el ser. Pero la gran mayoría es que no, es lo que se dice, y además en redes se ve clarísimamente. Es decir, este movimiento que tenemos ahora de constatar la verdad, que es lanzo una idea y al día siguiente la desmiento y lanzo otra idea, bueno, es muy peligroso, claro. Peligrosísimo. Claro. Pues así estamos, ¿no? En términos generales. Entonces, todo eso además, como bien me apuntaba Alicia al principio, es que todas estas tendencias son unas tendencias que son muy perversas porque ponen al hombre en una disposición de ser objeto de manipulación. Y eso sí que es muy peligroso, porque claro, y además porque si esta confrontación no se limita, puede llegar un momento que estemos en un punto de revolución, y un punto de revolución es muy peligroso, es decir, entonces, bueno, ahora la historia está llena de puntos de revolución, pues si es que cuando uno coge la historia te das cuenta que hemos estado metidos en las guerras toda la vida, por ejemplo, o en las confrontaciones políticas toda la vida, en las manipulaciones toda la vida. Es que hay un tema importante, es que ahora los pasos de gigante que se dan hacia la destrucción del aparato trascendental, vamos, ha tomado un ritmo que va absolutamente ya a degüello, o sea, es que ya no, empieza a ser muy complicado, me parece a mí, sí. Respecto a la inteligencia artificial, había una segunda cosa que quería comentar, y es que, o sea, hablas en Eros y el titán posmoderno de ella, ¿no? Que por un lado parece que nos va a resolver cosas porque no deja de ser un auxiliar tecnológico, una especie como de criado. Hay muchas tareas que la inteligencia artificial, tareas pesadas, burocráticas, las va a resolver, pero a la vez es peligroso, y tú lo apuntas, ¿no? Hay un peligro, bueno, un peligro obvio, quizá destruya puestos de trabajo, pero también otro peligro es que puede, no sé qué opinarás, puede ser peligroso hasta para la libertad y la democracia con el manejo de los algoritmos, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial... a mí me ha recordado un poco, no sé si recordarán, la famosa novela y película de 2001, Una odisea del espacio, ¿no? Aquella máquina HAL, que al final hay un duelo con uno de los astronautas y gana la máquina. Vamos, hay una lucha, no gana la máquina, hay una lucha terrible, ¿no? En la que el control se lo quiere quedar la máquina. Sería como una metáfora de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? O de lo que puede ser. Sí, yo en el libro no referencio 2001, pero referencio Metrópolis de Friedland del año 1927, la película muda. Y tira por el mismo derrotero. Sí, además, sí. En la película de Metrópolis de Friedland lo que sucede es que es una transposición de lo que sucede con los nazis, en la Alemania nazi, y cómo la Alemania nazi subvierte al hombre y esclaviza al hombre, y después, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. Dos cosas respecto a esto que me apuntas. Bueno, la primera, el tema del empleo. Bueno, yo empecé a trabajar muy joven. Empecé en el año 80 a trabajar. Trabajé en una multinacional en la que, bueno, pude ver cómo fueron los procesos informáticos en esa compañía. Porque yo recuerdo que llegué, había para el asunto de la contabilidad un armatoste que se metía en unas fichas
quizás muchos de vosotros la recordáis, que se metían unas fichas, se taladraban y después eso daba una serie de historias. Bueno, recuerdo que yo presencié la llegada a unos despachos allí del departamento financiero de los primeros Lotus 123, aquello que se llamó Lotus 123, y el Excel famoso, los inicios y todas estas cosas. Bueno, pues en todas estas cosas, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que después, al paso de unos años, en aquellos departamentos, concretamente contabilidad, pues, ¿vale? Habían jubilado a 4 personas que ya tenían cierta edad, pero solo volvió una. 4 y volvió una. Después, en el área de marketing y tal, en fin, estas cosas, yo me quedé con aquella idea de observar cómo, sí, vamos mucho más rápido, pero ahora es verdad que siempre decían, pero se han generado otros empleos. Bien. Con el tema de la inteligencia artificial, no recuerdo la lista porque era muy extensa, pero leí la semana pasada 50 profesiones que con la llegada de la inteligencia artificial probablemente dejarían de existir en un plazo de 10 o 15 años. Bien, la pregunta es, bueno, cambian las profesiones y yo estoy de acuerdo. Cuando llegue el automóvil, imaginemos todo el asunto relacionado con el universo de la circulación vial a través de los carros, de los caballos, todo lo que cambió, ¿no? De acuerdo, pero no tengo yo muy claro que el tema del empleo vaya a ser tan sustitutivo una cosa por otra. Lo primero es porque reduce los tiempos de trabajo, es decir, ahora relacionar... Yo no me he metido profundamente en ChatGPT, pero sí sé por algunas personas que lo han hecho y me lo han explicado perfectamente, como metiendo una serie de datos, allí se hace una especie de batidora, sale y te lo dan. De hecho, fijaros que muchos de los certámenes literarios ya han puesto en las bases que no pueden ser textos elaborados con ChatGPT en la presentación de los certámenes. Entonces, no lo sé, pero bueno, ahí está el asunto. Entonces, respecto al empleo, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una disminución de empleos y la generación, ¿cómo va a ser? No tengo ni idea, porque no sé a dónde nos va a llevar, francamente, este asunto. Y luego la otra cuestión es la alienación del individuo respecto a esto. Claro, tú tienes que pensar, tú puedes tener muchos datos. ¿Qué hace un investigador cuando construye un libro al uso? Bueno, empieza a recopilar información, este dato le lleva a otro dato, anota este dato, lo busca otro dato, al final tiene aquellos documentales que nos mostraban una pared llena con un papel y llena de nombres y flechas de correlación y elementos. Bien, todo eso te lo hace ChatGPT y lo hace la inteligencia artificial. Pero una cosa es que haga eso y otra cosa es que tú tengas después la idea de pensar que cuando Shakespeare escribe Hamlet, eso tiene algo que ver con la novela gótica inglesa, después, por ejemplo, del Frankenstein de Mary Shelley. O sea, esa unión de pensamiento que tú haces de conceptos y que te lleva, bueno, pues a una ficción a lo mejor, eso probablemente la máquina no lo va a poder hacer. Y eso ya lo he leído también, porque en estos 3 años ha cambiado un poco el asunto. El asunto es que hace 3 años, y aquí hay personas que llevan conmigo en algunas clases desde hace 3 años, estábamos muy pendientes y muy asustados por lo que pasaba con la inteligencia artificial. Y en ese momento se coincidía en que era necesario encontrar una legislación adecuada y necesaria. Han pasado 3 años. En aquel momento ya se asustaron muchos de los que estaban detrás, como fue el caso del propio Elon Musk, y como fue el caso de Jeffron y como fue el caso de Steve Jobs, que ya no está con nosotros, pero ya se preocuparon un poco, incluso mucho antes. Han pasado 3 años y en esos 3 años parece ser que todo el mundo ha dado un paso atrás en el sentido de, a ver, que esto es más peligroso de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, tengo la esperanza de que, de alguna forma, el tema de la inteligencia artificial, bueno, pase a ser algo, bueno, tecnológico, pero que se quede y se construya en una de las ideas que yo apunto en el libro. Y es que la inteligencia artificial sea una herramienta para el ser humano, no el ser humano. Y eso es lo complicado.
Vamos a ver si lo conseguimos. Pero, perfecto. Si los avances tecnológicos en el campo de la medicina, ya sabemos cómo va el asunto. Y luego hay una cuestión existencial y trascendente. Que sí, que somos una sociedad absolutamente prometeica. Ya nos sentimos como Dios. Somos capaces de hacerlo todo. Prometeo, ya está. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero a mí no deja de sorprenderme que con tantos avances el mundo se siga muriendo de hambre, no seamos capaces de llevar el agua donde hay que llevarla, y ahora, estos son noticias de ahora mismo y de hace 2 días y una semana, los ricos tecnológicos del mundo estén en una lucha por la carrera espacial para llegar a no sé dónde. Y esto es una realidad, está en prensa, ¿eh? Entonces, yo digo, pero nos hemos vuelto locos, y entonces me remito al libro El falso Eros. ¿Dónde nos va a llevar? Bueno, en la medida que, y es mi tesis de trabajo, porque yo sé que en algunas ocasiones esta tesis que yo tengo de trabajo, alguien me dice que soy muy pesimista, que, bueno, que el sistema trascendente realmente para qué sirve, etcétera, etcétera. Pero hay indicativos, ¿eh? Hay indicativos. Este que acabo de dar me parece que es uno. Más indicativos. Con una sociedad que tanto tiene, que tanto da, ¿cómo es posible que sea una sociedad que estadísticamente está aumentando progresivamente cada año el uso de fármacos para la depresión y el número de suicidios de los jóvenes? Pues que alguien me lo explique, porque a mí desde luego no me cuadra. Si me lo permites, ahora que nombras, quería yo ya aterrizar en la farmacia, precisamente. También lo apuntas, ¿no? Cuando hablas de Madame Curie hacia el final del libro, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la ciencia se ha deshumanizado? Y no solo eso, sino que se ha convertido en un negocio, y en el caso de las farmacéuticas parece muy claro. Y apuntas un tema escalofriante y muy reciente, y es el tema de las vacunas, que se sacan vacunas rápidamente sin tiempo de experimentación, como hemos podido comprobar hace solo 2 años con la pandemia, ¿no? ¿Esto qué te parece? O sea, un poco cómo la ciencia, el gran peligro es que se convierta en un negocio, pero un negocio que no está atento a la verdad, en este caso la verdad científica, sino a sacar dinero. Pues es que ya lo es decir, pero tiene que ver mucho con lo que he comentado antes, la anécdota, es decir, bien, la tecnología ha avanzado mucho, somos mucho más capaces, somos más prometeos, necesitamos menos esa sensación de vulnerabilidad, de tal. Todo esto a mí me parece falso, pero es ese falso Prometeos que se ha construido. ¿Y entonces qué sucede? Pues bueno, es que yo, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, recuerdo que lo comenté pues, con algunos amigos, y yo cuando empecé a trabajar, como decía, muy joven, una de las labores que hice en el primero o segundo año de mi andadura profesional, yo tenía el control de una serie de proyectos ligados al departamento médico, que consistía en que cada proyecto del departamento médico, que era un ensayo clínico, tenía un presupuesto económico asignado. Yo me encargaba de revisar que las imputaciones que se hacían contablemente mes a mes a esos ensayos clínicos no se saltaran el nivel presupuestario que tenía. Bueno, esto que contaba a mí me mostraba lo siguiente, que yo me daba cuenta que había ensayos clínicos que se tiraban abiertos 5, 6 años, 4 años, y entonces yo recuerdo que aquello era así, y recuerdo haber hecho alguna pregunta en aquellos tiempos cuando no podemos cerrar ya este ensayo clínico, no porque todavía no está terminado. Y aquello se me quedó grabado, y yo recuerdo cuando llegó la pandemia, yo me hice una pregunta a mí mismo, y dije, si el tema de los ensayos clínicos, si yo recuerdo que se necesitaba mucho tiempo para haber hecho todos los procesos de verificación. Y con el COVID, en meses, estaba concluido de alguna manera el ensayo clínico. Hubo alguien que me dijo, hombre, es que ahora
con los avances de la tecnología y el avance de la medicina, podemos llegar a tener todas estas cuestiones antes de tiempo. Digo, sí, pero de 6, de 5 o de 3 o 4 años a 3 meses, vamos, desde luego, claramente tal. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque es que Juan Manuel de Prada en una entrevista lo dijo hace muy poco. Es que nos han contado lo que han querido en todos los sentidos de la historia. En todos los sentidos de la historia. Y aquí estamos. Entonces, volvemos al falso eros. Esa cuestión de la esa falsa verdad. Esa cuestión que ya no sabemos. Y luego viene la intrusión del lenguaje. Es que ahora el lenguaje, al haberlo cambiado, ya no sabemos lo que es una cosa o es otra. Porque ahora ya no es así. Entonces, vamos a tener que ir al arte de René Magritte, que colocaba una pipa y decía, no, no es una pipa, es una manzana. Pero yo tengo una pipa. Bueno, es que le llamé un día pipa, porque si yo lo hubiera llamado manzana, yo diría, fuma la manzana, y no diría, fuma la pipa. Es un tema del sentido lingüístico del tema del lenguaje, pero ya todo está muy trastocado. Entonces, una vez más, la hipótesis de trabajo, yo dije, bueno, ¿qué más nos queda? Si el tema del amor, Freud decía, el hombre necesita para ser feliz o acercarse a ser feliz el trabajo y el amor. Si el tema del amor nos lo trastocan, porque ¿qué es el amor? Yo no estoy hablando del amor romano, no estoy hablando de Cupido. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es Dios? Llegas al inicio de la filosofía, que consiste en no dañar al otro. Y el hombre se pone frente al mundo, frente a sí mismo y frente a Dios, a la existencia y a la trascendencia. Y entonces digo, bueno, pues todo eso ahora, ¿dónde está? Y entonces luego digo, bueno, conclusiones y consecuencias. Y es el último capítulo en el que conclusiones, pues pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y entonces simplemente esbozo una serie de preguntas. Y es, ¿no sería necesario hacer esto? ¿Nos iría mejor si pensáramos de esta manera o de otra? ¿Podríamos estar a tiempo de pensar que podemos cambiar alguna de las situaciones? El resumen es que estamos en un punto tan materialista y tan relativista que es que no sabemos realmente cuál es la verdad. Luego te dicen, es que la verdad es una cosa muy amplia, porque tú tienes tu verdad y tú tienes la tuya. Bueno, ¿respecto a qué? Pero hacia otras cosas a lo mejor no. Es decir, esto es una mesa, o quiero decir, aquí hay una botella encima de la mesa. Esa es la verdad. La verdad no es que la botella esté flotando encima de la mesa. O sea, es muy complicado, pero es muy complicado porque el aparato y la ingeniería social a la que se hace referencia en el texto se ha encargado de construir todo esto. Además, a través de procesos muy sencillos, procesos sociales, políticos, de consumo, económicos. Es muy fácil. Tú hablas, hay un momento en que hablas del amor cortés, ¿no? El amor sí, cortés. sí. Y bueno, ahora suena a chino eso. ¿No? Hablo del amor cortés. En la época de Tinder suena a chino. ¿Qué es eso del amor cortés? Por hacerme un chiste. Porque yo dije, ¿cómo explico esto? Digo, bueno, voy a retratar el amor cortés. Y entonces lo coloco, hago una breve reflexión de una página nada más, y es pues una reflexión. Es para que el lector cuando lo coja diga, mira, el problema es que, bueno, yo creo que a mí Carmen Bueno, que como digo, hizo el prólogo, ayer precisamente que estuve con ella me decía que qué bueno sería que esto lo pudieran leer los jóvenes, por lo menos los que están estudiando en el área de humanidades, porque, bueno, es una manera de pensar, de por lo menos decir, voy a pensar, voy a reflexionar, no me lo voy a tragar todo lo que me dan, pero la tecnología lo pone difícil porque yo entiendo que el tema de las redes sociales es brutal. El asunto de la carta, esto daría para un ensayo. ¿Cuánto? Otro ensayo. Bueno, para alguno. Yo estoy pensando en retirarme ya a las ovejas y estas cosas. Y lo digo en serio, ¿eh? No, ya voy poco a poco. Hay un tema que a mí me interesa muchísimo en el libro, que es la falta actual
en el sentido de espiritualidad, la falta de Dios, que nos indica que se ha suplido por el egocentrismo y por la satisfacción rápida de los placeres, y esto ha llevado a que tengamos una sociedad banal. Pues es tremendo, quiero decir, ¿cómo explicar esto sin que resulte hiriente y sin que resulte excesivamente egocéntrico? La existencia es como es porque las certezas, nacemos y morimos. En ese ínterin trabajamos y amamos. Más o menos. Creo que hay pocas cosas más. Y luego ya estamos con todos los asuntos estéticos y éticos. Pero ¿necesitamos realmente la idea de Dios en una sociedad como la actual? Pues es que hay un amplio porcentaje, amplísimo, que piensa que no. El proceso laicista al que estamos asistiendo, Europa está muerta. O sea, Europa, Occidente, está muerto. Porque Occidente, en alguno de los artículos que yo he publicado en estos últimos meses, uno de ellos era la caída de Occidente. Occidente ha perdido un sentido de unidad que antes tenía. Y era el sentimiento cristiano de Occidente. Es un sentimiento que lo ha tenido desde, bueno, en el año 800 se consolida más por el tema, el Sacro Imperio Romano-Germánico, pero son los nexos de unión que tiene una civilización. ¿Cómo ha sido la civilización en Europa, la cultura occidental? Bueno, pues si todo esto lo vamos desmembrando, es decir, claro, ¿se puede vivir sin Dios? Es una de las preguntas del falso Eros. El falso Eros te dice que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si vamos muy rápido. Mira, ahora, esta mañana he estado en Londres, he almorzado en Londres, he cogido un avión, ahora estoy en Madrid y mañana por la mañana estoy en Copenhague. Y vuelo, es decir, vivimos en unos procesos muy largos. Esto se explica muy bien con todo el asunto de la carta. No nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Ya no mandamos cartas, ya no escribimos una postal. O sea, pensemos todos los procesos espirituales y psicológicos que el hombre tenía en el momento que estaba a 500 kilómetros de un ser querido, le escribía una carta, colocaba un sello, echaba la carta, se recibía o no la carta, te devolvían la carta, pero ahí hay un campo de emociones tremendo. Y entonces te llegan los gurús de la posmodernidad, los gurús. Y si hay alguno en la sala que se dedique a estas cosas, pues que me disculpe, pero llegan los gurús. El mindfulness, la meditación, bueno, en fin, podría seguir. A ver, los polvos de talco estamos descubriendo ahora. Siglo I, Séneca, las consolaciones, mejor manual de meditación que eso no hay ninguno. Marco Aurelio, las meditaciones, mejor manual de autoconocimiento, no hay ninguno, de verdad. O sea, Pico de la Mirándola, mejor el Tratado de la Dignidad del Hombre, mejor tratado del conocimiento del hombre, bueno, la resiliencia, claro, es que esto ya es una cosa que ya todo el mundo sabe lo que es la resiliencia, pero claro, yo estudié en los jesuitas, cuando yo iba de ejercicios espirituales con 7 años y 3 días estaba allí sin hablar, casi sin comer, y si bufaba por la noche o seguía a alguien que tenía una pesadilla, nos tocaba en la puerta, aquello sí que era resiliencia y aquello era una introspección y un sentimiento de recogimiento. O sea, entonces, claro, pero eso sí, a muchas de las personas, y siento ser muy crítico, pero a muchas de las personas que están con esto encantados, diles, toma, un librito como este, pero verás, Séneca, las consolaciones, te lo lees en una tarde, toma, léetelo, y la cosa cambia. Entonces, falso Eros, todo eso es falso Eros, es un redescubrimiento de lo que ya tenemos, de lo que sabemos, de lo que sentimos, a través de una nueva gestación de, bueno, realmente es todo este asunto que se llama woke, que te lo coloca todo en la misma cesta.
pero ya está. Claro, entonces a partir de ahí, ¿cómo lo haces? Y entonces dices, bueno, y entonces ese sentimiento profundo, interno, el concepto de San Agustín, el yo interno, la luz interna, entender que hay algo que camina conmigo constantemente, que siento que está conmigo constantemente, que no estoy hablando de religiones, estoy hablando de trascendencia y de sentido trascendente. Porque un maometano lo siente de una manera, un hinduista lo siente de una manera y un budista lo siente de una manera, pero lo siente. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque el falso Eros nos lo ha construido todo. Primero lo ha deconstruido y, como decía Steiner, y ahora lo construye. ¿Por qué? Porque el hombre sigue necesitando de Dios. Porque es vulnerable, porque sigue siendo vulnerable y porque se sigue haciendo las mismas preguntas existenciales durante todo el camino de su vida. Claro, un cristiano rápidamente lo tiene muy claro, porque, bueno, lo tiene interiorizado. A otra persona a lo mejor no le vale, pero lo tiene interiorizado. Y un maometano igual, y un hinduista y un budista. Entonces, ¿qué significa Dios? Probablemente todos llegan al mismo punto, que es el asunto de nacemos de la trascendencia y volvemos a la trascendencia. Pero si entre medias tenemos la IA, la tecnología, las redes sociales, o sea, coges a un muchacho, yo tengo un sparring, yo tengo una hija de 21 años y sus grupos de amigos y son mi sparring. Yo cuando quiero saber algo, pregunto. Me siento y pregunto y que me cuenten. Y voy anotando y me van contando y me van diciendo. Y de repente te dicen, con esas edades, y te dicen, oye, esta canción, bueno, es fantástica, y esto, este libro, una anécdota. En el año 80, muchísimos jóvenes de todas clases sociales, clase media alta, clase media baja, llevaban, muchos de ellos, un libro en el bolsillo que se llamaba Buscando la trascendencia, Siddhartha de Hermann Hesse. O sea, esto es un dato. El que no llevaba en el abrigo Siddhartha era como un marciano. Año 1980. Siddhartha de Hermann Hesse. Tú le das Siddhartha ahora al grueso de los jóvenes de 20 años y, si queréis, anotamos estadística y veréis. Siddhartha de Hermann Hesse, o sea... Pero, por ejemplo, ni siquiera literatura, porque en el año 80, más o menos, creo recordar en esa época, en literatura lo que los jóvenes llevaban era El Señor de los Anillos, cosa que ahora yo creo que es muy raro encontrar a algún chaval con El Señor de los Anillos. ¿Y recordáis el fenómeno de JJ Benítez cuando sacó Caballo de Troya? Sí, sí, sí. Todo el mundo llevaba Caballo de Troya. Sí. Quiero decir, ¿qué es lo que tenía el mundo y las personas en aquellos años que hacía que... Bueno, a veces hay unos programas en YouTube de estos de recuperar la televisión anterior. Te pones un programa de música de los años 70 o de los años 80, aplauso. ¿Recordáis estas cosas? Y es que es un estudio sociológico. Estudios sociológicos. Motear por YouTube con estas cosas. Segundo estudio sociológico. Te subes en un metro y te haces distintas líneas a lo largo de la semana, te sientas y observas. Es un máster, o sea, ni máster de Harvard de Sociología, el metro, súbete en el metro, verás lo que hacen, cómo reaccionan, lo que piensan, todos los que vamos en el metro. La estadística me dice que un 1% del vagón, alguna vez hay un 1% que lleva un libro de papel en la mano. Antes, bueno, había libros de papel, en fin, son datos. Claro, y alguien entraría por la puerta y me diría, ¡buah, qué antiguo, qué trasnochado, todo esto! Bueno, es que no hay esperanza, es que no... Estoy hablando de datos reales. Y claro que hay una burbuja, hombre, yo lo sé. Un 25%. Se estima que ya es un 25% de generaciones que tomarán relevo y que, bueno, están todavía en estas cosas que en aquellos tiempos no era el 25%, sino que era el 65%. Y
Ya son datos estadísticos sacados. Te vas a una gran librería de Madrid, los libros más vendidos estas Navidades, y empiezas a evaluar los cómics y los de youtubers, los libros escritos por youtubers. Y luego de repente hay esperanza, porque de vez en cuando sucede que aparece una autora como Irene Vallejo, escribe El infinito en un junco, y entonces todos empezamos a decir, ¿qué ha pasado? Porque algo ha pasado. Porque que El infinito en un junco se convierta en un bestseller, desde luego es para tener esperanza. ¿Tú me sabrías decir por qué se convirtió en un bestseller El infinito en un junco, Alicia? Yo es que pienso que la burbuja de la que hablas es mayor del 25%. Quizá porque como yo estoy rodeada todo el día de gente que lee, que escribe, tengo otra visión del universo, de la sociedad. Y por lo menos mi entorno es un entorno de gente que quiere saber, que tiene esa ansia de saber. Entonces, para mí, que se convirtiera en un bestseller es algo también que me da esperanza, porque veo que la gente está buscando saciar esa sabiduría. Pero ¿tú qué opinas de por qué se convirtió en un bestseller? Bueno, yo creo que se convirtió en un bestseller porque, vuelvo al inicio del trabajo, porque lo necesitamos, porque es que necesitamos esos libros, los necesitamos. Entonces, yo creo que en este caso del libro de Irene Vallejo se juntaron dos cosas. Primero, que ella es una persona con una cabeza como la que tiene, que es indudable. Una estudiante de filología hispánica, creo recordar, fantástica, una pensadora, es una mujer joven. Y con formación clásica. Y con clásica formación, claro, la tradición clásica, que todavía no la he nombrado, la tradición clásica. Sí. Bueno, eso es lo primero, para poder tener en la mano un libro, bueno, con enjundia, ¿no? Vale, eso es lo primero. Y lo segundo es porque, bueno, los astros se alinearon y hizo algo que es que un editor y el engranaje de marketing, de consumo, etcétera, pues le tocó y lo moviera y se convirtió en un bestseller. Y después vino el asunto de comprarlo y leerlo. Yo no sé cuánta gente ha comprado el libro y lo ha leído, eso no lo puedo saber. Pero, bueno, lo que está claro es que, y eso sí que es un poco, que también tiene que ver con el libro, y es que hay una realidad. Ahora mismo nos venden lo que quieren. Suerte que tocó vender El infinito en un junco. Pero estoy pensando, por ejemplo, también en otro personaje O Posteguillo, cuando tocó todo el tema histórico de Posteguillo. Suerte que tocó vender El trabajo de Santiago. ¿Os acordáis del Mundo de Sofía? Que también... Igual, también, sí. Pero eran otros tiempos. Pero me refiero que cada ciertos años aparece un Pues- bestseller de filosofía, gracias a Dios, y Pues esa es la esperanza. demuestra un poco que sí que la gente está interesada en el pensamiento. Esa es la esperanza. Yo, pues, ojalá tengas razón y la burbuja sea mayor del 25%, porque esa es la esperanza, que, bueno, incluso que se vaya extendiendo y que vayamos entrando en un universo en el que, bueno, pues la demanda de ese tipo de lectura, lo único que va a hacer es fortalecer el campo del pensamiento, es decir, poner al hombre, a los jóvenes sobre todo, a pensar, a que la cabeza no solo sea para consumir, para, en fin, a pensar y al estudio, porque es que hace falta, claro, no hemos hablado, que es otra parte del falso héroe, de esfuerzo, adversidad, todo este tipo de cosas, pero bueno, también me parece que es una burbuja, porque luego ves... Yo creo, vamos a dejar ahora, Sí. quedan unos pocos minutos todavía, por si hay preguntas del público, pero yo creo que cuando puedan leer el libro y se hagan las preguntas que aparecen al final de cada capítulo, que aparecen bastantes preguntas, como ha dicho Pedro, espero que si la gente empieza a hacerse preguntas, ese 25% aumente. Estoy convencido de que... El problema es que es difícil hacerse preguntas y ser sincero, ¿no? Pero son preguntas como muy... O sea, que te confrontan, ¿no? Preguntas sobre temas muy profundos y la verdad es que, además, la gente joven tiene una ventaja. La gente joven, la ventaja que tiene es que, a pesar de todo, sigue siendo idealista, ¿no? O sea, todavía no se han roto los sueños. Bueno, y en ese sentido hemos tenido ahí un es genial ejemplo... que se hagan preguntas, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, simplemente yo termino el libro con una frase que dice: al hombre libre no le interesa el falso eros, como colofón del libro. Bueno, pues Muy bien. nada. Pues nada, pues preguntas, reflexiones, etcétera. Usted... Muchas gracias por extraordinario momento. A mí la filosofía me supera bastante. Muchas gracias. Quería saber si históricamente ha habido procesos cíclicos de eros y tal, o estamos en un proceso novedoso con un final indeciso. Contesto yo. Sí, ¿no? sí, claro. El autor. El Pues- responsable. Pues yo creo que sí ha habido enfrentamientos del Eros y el Titán. Por ejemplo, uno de ellos, a mi modo de ver, clarísimo, solo que únicamente de otra manera y con otras vestimentas, por decirlo de alguna forma, fue el proceso de la Ilustración, que curiosamente, fijaros, el proceso de la Ilustración que lleva un mayor conocimiento, el hombre tiene que adquirir la mayoría de edad porque se desliga del absolutismo monárquico, del concepto religioso, etcétera, pero que nos llevó a la Revolución Francesa, entre otras cosas, y que venía ya marcado también por algunas de las revoluciones industriales que se producen y después las que suceden en el siglo XIX. Entonces, en ese sentido, a ver, es cierto, y esto lo he comentado muchas veces, mi opinión es que enfrentamientos del Eros y el Titán posmoderno ha habido en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Yo creo que cuando Roma cae, poco a poco y por muchas razones, el tema de las invasiones bárbaras, que no solamente fue eso, pero también se produce, realmente esta confrontación que nosotros vivimos ahora responde a algo que ha habido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, que es cuando se va a producir un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. ¿Qué pasa? Yo tengo la impresión de que nosotros, que hemos vivido 50 años hacia atrás, en una serenidad, en una normalidad, en fin, una vida desde el punto de vista sociológico, político, económico, de otra forma, sí creo que estamos en un momento, precisamente por la aparición de la tecnología, a partir del cambio digital, sí estamos en un momento de cambio de paradigma. Y como estamos en un momento de cambio de paradigma, pues lo que sucede es que nos ha tocado. Estamos aquí y nos ha tocado. Y a nuestros jóvenes que tienen ahora 20 años, pues les ha tocado. Les ha tocado y además, bueno, lo transmiten. Es decir, hay una incertidumbre sobre muchísimas cuestiones, que incertidumbre siempre hubo. Pero fundamentalmente este cambio de paradigma, que además ahora viene muy claramente expresado por una falta del sentido trascendente. Porque se está eliminando, es que se está eliminando. Sí. A ver. Bueno, primero felicitarte, Pedro, Gracias, por este Manuel. libro y a los dos ponentes también. Me parece que ha salido en un momento muy oportuno, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los Estados Unidos ayer, la presidencia de Trump. No sé si tan importante Trump, pero sí la gente que está a su alrededor, es decir, Elon Musk y Zuckerberg. Yo creo que la tecnología sí que va a jugar un papel muy importante. Es decir, ya Alicia ha apuntado, te preguntó cuál sería o qué podemos hacer cada uno de nosotros o todo este conjunto de personas que estamos ahí para luchar contra esos dos falsos ceros, uno la tecnología y el otro la economía. Son los dos dioses, el dinero y la ciencia tecnológica, en un momento de deshumanización. Entonces, me pregunto, y tú lo has apuntado, el caso de Roma, ¿no será la emigración, los nuevos bárbaros que nos van a salvar? A lo mejor es necesario destruir una cultura para empezar una nueva. Me pregunto, ¿por qué? Ocurrió en Roma y además no tiene por qué ser peor, pero no veo solución. Es decir, la tecnología, decimos, nos aporta muchísimas ventajas, es evidente, pero hay que saberlo usar. ¿Alguien de lo que está aquí lo sabe usar? El móvil, estamos todo el día con el móvil. Estamos todo el día
delante de la máquina, de Internet, y ahora con la inteligencia artificial, a no ser que nos ocurra como con el metaverso, que ha sido como un flash y de pronto desaparece. Sí. Ojalá, pero no creo que sea el caso. Entonces, esa es la pregunta. Pero antes de acabar, me gustaría simplemente, cuando habéis hablado de Irene Vallejo, es curioso que el tema del libro Sí. sean los libros. Es decir, una formación clásica que llegó en un momento y extraordinario el éxito. Pero es que trataba de libros, de la historia del libro. ¡Qué curioso! Es decir, yo no pierdo la esperanza en los jóvenes, como lo hemos visto en La Dana, esa reacción, esa sed, esa necesidad de otra cosa, pero que en el día a día no pueden, no tienen tiempo, no pueden reflexionar, necesitan resúmenes. ¿Por qué? Porque su tiempo es acelerado, no es culpa de ellos, no tienen tiempo. Sí, sí. Y están en una especie de situación febril que les impide concentrarse. Por eso necesitan resúmenes, alguien que se lo dé todo hecho, porque el día entero están pues con las máquinas. Entonces, no lo sé, no es una butad lo de los emigrantes, y no lo digo por un tema anti-emigrante, sino porque vienen con otra formación ante siglos de cultura cristiana europea y americana, del norte y del sur, Sí, sí. pero que se ha venido abajo. Es decir, desde la Revolución Francesa, Dios ha desaparecido y lo ha sustituido la ciencia y el dinero. Esos son los dos dioses. Sí. Perdón. No. Por eso el asunto de que esto que se apunta en el libro ya ha ido sucediendo históricamente. Después, efectivamente, la esperanza son las generaciones que tienen que venir. Ahora, la pregunta de ¿cómo vamos a hacerlo? Es muy complicado. Yo no sabría por dónde apuntarla, porque efectivamente el tema, como Yuan Sang-hu, el filósofo coreano, apunta, es que el hombre actual es un hombre que está cansado, ya es un hombre agotado de las prisas, de la competitividad. Es decir, entonces va a ser muy complicado, porque imaginemos, ¿cómo lo van a hacer? Porque son ellos los que lo tienen que hacer. Como yo sí creo que estamos en un cambio de paradigma, bueno, pues es que los cambios de paradigma significa esto. Si cogemos un proceso histórico como el siglo VIII al IX, X, bueno, vamos a ver, hay una invasión, por decirlo de alguna manera, hay un proceso migratorio que ya lo sabemos. El otro día también leí un documento de Harvard en el que estaban diciendo que Europa, dentro de 20 años, muchos de los gobernantes de las grandes ciudades europeas ya serían, por ejemplo, árabes, porque ya el asentamiento se ha producido. Es decir, hay un cambio de paradigma, evidentemente. Perdona, el alcalde de Londres creo que es musulmán. Sí, es indio. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero en Francia el proceso es muy similar. Es decir, no sé lo que va a pasar, pero si estamos, desde un punto de vista histórico, la verdad es que estamos en un momento, y luego con lo que ha sucedido en Estados Unidos, pues sí, es que va a haber un cambio. Va a haber un cambio tremendo, además, donde, bueno, pues Europa probablemente se va a unir al carro, evidentemente. Ya veremos qué pasa con China, ya veremos. Es que a nivel geopolítico es mucho más complicado el asunto, porque ahora los bloques hay un libro de Lamo Espinosa fantástico que dice de dragones y mandarines y tal. Es un cambio, pero el tema, bueno, que estamos ahí viendo ese cambio, pues como otras sociedades vieron el cambio. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Probablemente, como ha sucedido siempre, la propia historia solucionará. Porque cuando nace el proceso ilustrativo, alguien pensó que aquello iba a terminar en un proceso de revolución como el que terminó. Pero incluso cuando Napoleón Bonaparte se hace cargo de la situación para solventar
el asunto de la revolución. ¿Alguien pensó después que el propio Napoleón se iba a convertir en otro absolutista monárquico? Entonces, hay que darle tiempo al tiempo y ya veremos. La cuestión ahora es que todo va muy rápido, porque lo que antes se solucionaba con 20 años, ahora se solucionan en 2. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya lo vemos en los procesos sociales, económicos, políticos. Y claro, totalmente de acuerdo, es una sociedad que está parametrizada por el materialismo, el dinero y la tecnología. Y ahí dentro de ese juego se ha quedado fuera la trascendencia. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, pues yo creo que ahora lo que hay que hacer es... perdón, adelante. Buenas tardes y enhorabuena por el libro. Tengo una pregunta como joven, que no sé si soy el único o hay alguno más. No has dado una respuesta concreta, pero al hilo de esto último del tiempo, ¿cómo haces tú como humanista o cómo hacías para sacar tiempo para plantearte esas preguntas o para responder? Yo me considero dentro de ese 25% que has dicho, leo, trabajo, bueno, como todo el mundo, ¿no? Un horario de oficina, pero si hacemos todo más rápido, ¿no? Si tenemos aplicaciones como Globo que nos traen las cosas, o ChatGPT que nos ayuda a resumir más rápido, técnicamente estamos ganando tiempo. ¿Es porque no estamos invirtiendo ese tiempo que ganamos en replantearnos estas cuestiones o es porque lo estamos malgastando? Este tema es interesante porque es el asunto del, entre comillas, el ocio. Somos libres, cada uno el tiempo que le quede, sea mucho o poco, decide en qué lo invierte. Entonces, hay muchas personas que lo invierten en un ámbito deportivo, otros lo invierten en un ámbito, bueno, social, no lo sé. Preguntarme a mí que cómo me daba tiempo a hacer estas cosas es muy complicado, porque no, me costaría mucho responderlo, ¿no? Pero... Porque dormías poco. No sé. Bueno, pero el día tiene 24 horas y nos puede dar tiempo a muchas cuestiones. Yo lo pude experimentar, pero vamos, yo y muchos de los que estamos aquí, que nos dedicamos a estos campos de las humanidades, sabemos que, primero, es una pasión. Yo creo que lo que las generaciones jóvenes tienen que empezar a hacer, y no digo que no haya un porcentaje de jóvenes que lo han hecho, Alicia ponía en valor que ella está en un entorno donde hay mucho escritor, mucho hombre que le interesa el libro, un ciudadano interesado por la cultura. La cultura también hay que hablar mucho, porque una cosa es la cultura y otra cosa es la contracultura, pero sería otro tema. Pero entonces, el ocio, no sé, analízalo tú mismo, ¿cuánto tiempo me queda libre al día? Real. Y después, ¿en qué lo invierto? Es un bonito análisis, ¿eh? Lo piensas y dices, bueno, pues yo, es verdad, trabajo mucho, porque lo sé, trabajo mucho y me interesan estas cosas y con el tiempo que me queda, ¿qué hago? Pues bueno, es un buen análisis. Hombre, yo tuve mis preferencias, todo el mundo tiene sus preferencias. Yo tuve las mías y como en las mías entró alguno de los campos de humanidades, pues por eso hice lo que hice. Pero no es que me cundiera más o menos, es que simplemente fue una decisión de decidir qué hago con el mucho o poco tiempo que me quede. Y no por eso hay que renunciar a otras cosas, porque yo creo que se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Y sobre todo, tener ese amor. A ver, el amor por las humanidades tiene una ventaja. Y es la siguiente, que cuando la vida te da palos, siempre encuentras algo en tu yo interno que te soporta. Pensad en el materialismo y personas con mucho éxito profesional, mucha fama, mucho dinero y las divergencias y luego, bueno, muchos de ellos, ¿en qué puntos terminan? O sea, dar un paseo por el Museo del Prado, un paseo estético, como digo yo, de 1 hora, que cuando sales notas que te ha pasado algo, porque es una energía estética la que recibes, o ante un libro, enfrentarte a un libro y decir, bueno, qué momentazo con mi libro, cómodamente, la luz, sentado,
son placeres de la vida que tienen mucho que ver con el campo de la existencia del hombre. A mí me parece que son un tipo de placeres más interesantes que otros placeres. No evidentemente que, o sea, mucho más interesantes que otros, que en vez de llenarte la vida, te vacían la vida. Yo creo que el asunto es este. Descubramos, por ejemplo, es muy interesante esto que sale en el móvil cuando de repente te dice: ha utilizado esta semana un 10% menos su móvil. A mí me lo dice el mío. Me dice, ha hecho menos llamadas, ha hecho no sé qué. Y creo que puede ser un buen ejercicio, por ejemplo, de empezar a decir, bueno, el móvil sí, pero lo justo. O voy a intentar, porque ya tenemos también el campo de la psicología en todo lo que ha sucedido también es muy amplio. Entonces, no lo sé. Pero yo, respondiendo a tu pregunta, sería que cada uno analice el tiempo libre de ocio que le queda y luego piense, en primer lugar, piense en qué lo dedica y después se plantee si realmente lo está dedicando a lo que desea hacer. Porque a veces lo hacemos porque es moda, porque ahora lo que hay que hacer, es un ejemplo, porque ahora lo que hay que hacer es ponerse delante de un televisor a ver un partido de fútbol en vez de hacer otra cosa, o ahora lo que hay que hacer es irme a tomar unas copas, o ahora lo que hay que hacer, que no son ni mejores ni peores, pero cada uno tiene que pensar en algo. En los manuales de felicidad, de Yuan Sang-Hu decía que el hombre, y esto lo decía Hemingway, una de las posibilidades que tiene el hombre es ser capaz de manejar el timón de su vida. Y uno empieza manejando el timón de su vida sabiendo lo que quiere hacer en su vida, que ya la vida se encarga de cuando tú decides que vas por aquí, de darte un zarpazo y llevarte para allá. Pero imaginaros si ni siquiera sabes que quieres ir para acá. Pues vas un poco a donde, bueno, el rumbo te lleve. Entonces, yo creo que la cuestión del ocio, sobre todo en las generaciones más jóvenes, está muy claro. Yo lo veo muy claramente con lo que tengo alrededor joven. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Alicia por haber editado este libro, ¿no? Eso es una labor muy importante, la del editor, el Titán editor. Ya le echa valor. Y muchas gracias a Pedro por haberlo escrito y por confrontarnos a una serie de preguntas que yo creo que nos van a venir muy bien. O sea que ahora a continuación, pues el autor firmará los libros ejemplares de Eros y el Titán posmoderno. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias.